Dios les bendiga. Para los que nos ven a través de redes sociales, les mandamos un saludo. Estamos transmitiendo desde la iglesia de Filadelfia, nuestra cobertura aquí en Salamanca, Guanajuato, México. Para los que nos ven, les damos un gran saludo allá en La Grange. Hermanos, el día de hoy vamos a predicar el tema Una fe no fingida. Para mis hermanos que están en La Grange, ya este tema ya lo he compartido. El día de hoy lo voy a extender un poquito más y le damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí una vez más. Saludamos Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde el Señor nos lleve. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1, del 1 al 15, y quiero que nos pongamos de pie y lo leamos alternadamente. Por ahí me apoyan ahí en multimedia con el texto para que los demás lo puedan leer. 2 de Timoteo 1, del 1 al 15, ¿ya está por ahí? Ok. Comienzo yo y leemos alternadamente, hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. por lo cual porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, a los cuales son Figelo y Hermógenes. Voy a leer el último. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onísforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Podemos sentarnos, hermanos. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y el tema de hoy, como lo comentaba antes, les decía que es la fe no fingida. Vamos a analizar el texto 5. La fe, la expresión de la fe no fingida quiere decir que no es hipócrita, es genuina y es coherente. Es una fe que no aparenta y es sin máscara alguna. A lo largo de nuestro caminar en Cristo, tal vez te has encontrado con personas que admiras por la forma en la que se entregan o fluyen en el Espíritu, pero su testimonio no es bueno. Algunos de ellos están pastoreando iglesias. Lo anterior sucede porque no escudriñamos las Escrituras.
Y yo recuerdo cuando íbamos a una iglesia, no voy a decir marcas, pero recuerdo que siempre había una persona que estaba en la adoración y de repente, de la nada, empezaba a temblar y se descontrolaba, y uno de niño pues veía eso y se sacaba de onda y se espantaba, pero era muy repetitivo, muy repetitivo. Al principio yo pensaba, mira esa hermana qué espiritual es, porque el Señor la tocaba o actuaba diferente a las demás personas. Y cuando uno no conoce, es una manera muy natural de pensar, oye, el Señor la está tocando. ¿Por qué? Porque pues ve lo que el Señor la está sacudiendo o está pasando algo. Pero día tras día, domingo tras domingo, siempre la misma historia. Pero sorpresa, su vida daba mucho de qué hablar. Su vida no era de testimonio. A lo que nos llevó a pensar y decir, bueno, ¿por qué esta hermana siempre que estamos en oración pues, sucede algo? Entonces ya cambió nuestro pensamiento, ya no estamos diciendo esa hermana es espiritual. Ahora decimos, hay un problema espiritual, ¿verdad? Ya hay un problema, porque eso ya no es normal. O simplemente hay personas que necesitan o requieren la atención, ¿verdad? Y hay personas que tú vas a ver que los has conocido en muchos lugares, van a un congreso y tú dices, oye, esta persona, no vamos tan lejos en los encuentros, decimos, esta persona recibió mucho, ¿verdad? Recibió bastante, pero muchas veces son dominados por su carne, y muchas personas, no digo que todos, pero buscan la atención, ¿verdad? Quieren crear una imagen para que las personas que están alrededor de ellos crean que son espirituales o crean que el Señor los usa. Pero la palabra no puede ser burlada, hermanos. Dice que tenemos que ser de testimonio, ¿verdad? Tenemos que tener buen testimonio. Y como lo dije, una fe no fingida quiere decir que no es hipócrita, no fingimos, porque cuando el Espíritu Santo te toca es algo genuino, es algo que es real, ¿verdad? Y que no tiene una máscara con ello. Vamos a analizar el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida, hermanos, trasciende por generaciones. Amén. Amén. Lo que significa que ya hubo fruto, ¿verdad? Si tú como padre le dices a tus hijos, pórtate bien, no hagas esto, pero el papá hace todo lo contrario de lo que él le enseña a sus hijos, ¿ustedes creen que los hijos van a obedecer a sus padres? ¿Un papá que es alcohólico le podrá decir a sus hijos que no tomen? De ninguna manera, ¿verdad? Coloquialmente decimos, con el ejemplo se predica. Y a mí me gusta decir mucho esta palabra. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Yo siempre vi a mi padre escudriñando las escrituras. A veces yo llegaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, bajaba a tomar un vaso de agua, y mi papá escondido, sin querernos hacer ruido, ahí en la cocina, en la vitrina, con los ojos llorosos, llorando. Y yo me senté, ¿qué pasó? Dije, ¿se murió alguien? ¿Que hubo un accidente? ¿Qué pasó? No, mi papá dice, estoy leyendo la palabra. Y estaba quebrantado de tan solo leer las escrituras, la palabra de Dios. Y eso a mí se me quedó bien marcado. Yo estoy seguro que yo no fui el único. Tal vez mi hermana está aquí, no me dejará mentir, también a lo mejor ella le tocó ver eso, o a Karina, a Jocelyn. Pero a mí personalmente, esa parte me marcó mucho. Y el ejemplo arrastra. El apóstol Pablo resalta que esa misma fe que vio en su abuela Loaida y en su mamá Eunice también está en él, y menciona esa misma característica. ¿Cuál es la característica? Que trascendió por 3 generaciones. ¿Qué significa? Que era real, que era genuino, ¿verdad? Dios levantó a la abuela,
Dios bendijo a su hija, a su descendencia, fue usada, y aún así a su nieto Timoteo, que tuvo la bendición de ser discipulado por el apóstol Pablo, también dice que la misma fe que vio en su abuela está seguro que también está en él, y significa que ya este fruto ha trascendido por 3 generaciones, ¿verdad? Y lo vamos a ver mucho en nuestro camino. Vamos a ver más adelante este tema, pero lo vamos a ver muy repetitivo. Voy a hacerles una pregunta. ¿Es fácil que los hijos sigan las instrucciones de los padres? Yo creo que muchos vamos a decir, ¿no? ¿Verdad? ¿Es fácil decirle a los hijos qué tienen que hacer? Sí. ¿Es fácil que los hijos sigan las instrucciones de los padres? No. Creo que todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Si todos hubiéramos seguido cada uno de los consejos que nuestros padres nos hubieran dado, muchos de nosotros nos hubiéramos evitado tantos problemas o evitado tomar malas decisiones. Ojo aquí, hubo decisiones que a lo mejor tú tomaste en tu vida que te trajo una consecuencia que te marcó para siempre. Yo recuerdo a un joven, yo estudiaba en la secundaria en la 18 de marzo, mi amiga Orlando tenía un hermano, y un día salieron a divertirse con sus amigos, estaban grafiteando, y bueno, salió el guardia de seguridad, corrieron, y es sobre la carretera que va a Irapuato, y esta persona fue atropellada, vivió de milagro. Honestamente, Dios hizo un milagro en esa persona porque siguió vivo, pero hasta el día de hoy esa persona, su vida fue afectada por una mala decisión que él tomó. Entonces, hay decisiones que nos van a marcar de por vida. Un ratito, un instante de desobediencia en esta persona repercutió en que no pudiera caminar de la misma manera, de que no pudiera hablar de la misma manera. Y hubo consecuencias que son irreparables. No importa qué tan espiritual o usado se siente una persona, la palabra de Dios nos enseña que debe de haber fruto y dar testimonio. Porque aquí, hermano, puede venirse a parar una persona, puede ser muy efusivo, puede ser muy bueno hablando, puede ser muy buen orador, pero hay un pero si el Espíritu de Dios no obra en esa persona, es pura palabrería, hermanos. El Espíritu de Dios debe de estar sobre los hermanos, debe estar sobre nosotros, debe estar sobre los pastores. A mí me da mucha tristeza escuchar tanto que ha pasado aquí en nuestra ciudad, pastores que han cometido errores y siguen pastoreando. Este mensaje es precisamente por eso, hermanos, porque no debemos de estar en un lugar donde una persona no es de testimonio, porque como lo dice la palabra de Dios, el llamamiento es santo. El llamamiento es santo, es de Dios, ¿verdad? Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios se equivoca? Dios no se equivoca. Cuando Dios llama a alguien, Dios no se equivoca. Y si Dios escogió a una persona, es porque Él va a estar con él, porque Él lo puso en ese lugar y porque Él lo sigue bendiciendo y soportando. Pero si una persona ya no cumple con ese requisito, no era de Dios, simple y sencillamente. Y hermanos, no tendrías que estar tú en una iglesia donde está un líder que no cumple con los requisitos conforme a las Escrituras. Y se escucha a lo mejor un poco fuerte, hermanos, pero la palabra de Dios, en ninguna parte hay engaño, y está muy claro. Lo voy a volver a repetir. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice llamamiento santo, no según nuestras obras. Es que tu papá era pastor y tú heredaste el pastorado. No, no es por obras. Aquí lo dice, no es por obras. Es llamamiento santo y la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Para cumplir qué? Un propósito en específico. ¿Qué propósito es, hermano? Bueno, el Señor a ti ya te lo habrá comentado o está por revelártelo. Pero el Señor te va a guiar y te va a instruir, hermano. De eso estoy seguro. Cuando el Señor llama, el Señor te capacita. El Señor no llama a alguien y no lo capacita. No, el Señor cuando te llama, Él te capacita. Mira, hermano, te voy a dar un ejemplo. Donde yo estoy se trabajan muchas horas. Y estar en la iglesia, preparar la alabanza en la iglesia. Ahorita yo no tengo un grupo de alabanza grande que me apoye. Mis hijos son el grupo de alabanza. Yo y un hermano que me ayuda en el teclado. Yo no tengo el tiempo para ensayar, yo no tengo el tiempo para prepararme como debiera ser por cuestión de mi trabajo, ¿verdad? Pero te voy a decir algo. El Señor me capacitó para que lo pudiera hacer así como estoy trabajando en este momento. ¿Por qué? Porque después de estar tantos años tocando aquí en la alabanza, muchos de esos cantos ya me los sé de memoria. Y no tengo que estar ensayando. Así es que llego, hermanos, decimos, ok, vamos a tocar esto. Ya me acordé, ya sé cómo va. A veces no tengo tiempo, ensayo con los niños para que los niños vayan aprendiendo y vayan fluyendo y me puedan ayudar en un momento más adelante. Pero el Señor te capacita, ¿verdad? Uno que hubiera pensado, hermano, vas a estar ahí en la alabanza, porque vas a tocar, pero el Señor me estaba capacitando, porque el día de mañana yo no iba a tener tiempo de poder ensayar, ¿verdad? Pero así es el Señor te capacita. Amén. Gloria a Dios. No te avergüences de dar testimonio. Fíjense, no solamente es compartir la palabra de Dios, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad, hermanos? La fe sin obras es muerta. Y de nada sirve que una persona se pare y te diga algo, y te diga y te hable conforme a las Escrituras, si no hay fruto y si no hay obras, ¿sí? Pablo exhorta a Timoteo de dar testimonio de Jesús, lo que significa poner por obra lo que nuestro Señor enseñó. Ok, estamos hablando de lo que Jesús dijo a los discípulos, estamos enseñando lo que Jesús te pide cómo vivir, pero tienes que dar testimonio. Tú tienes que enseñarles a ellos cómo es que se debe de vivir conforme a lo que Jesús enseñó. Eso es dar testimonio, que tú practiques, porque hoy en día es muy común que somos oidores, pero no hacedores de la palabra de Dios. Y muchas personas se preparan y predican, pero solamente hablan, pero no lo viven. Y la palabra de Dios no es así. Lo que se habla, lo que se predica, se tiene que vivir y tiene que haber fruto. De manera que una persona que no vive conforme a la palabra no podría dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cierto o falso? Una persona que no vive en Dios no puede dar testimonio. Una persona que no da testimonio o que no tiene buen testimonio no puede estar al frente de una congregación. Bien sencillo, muy fácil. Hermanos, el apóstol Pablo, a mí me sorprende tanto la sabiduría que el Señor le dio, toda la capacidad que Él le dio, con la manera en la que el Espíritu lo usó. Y decimos apóstol, aunque Él no caminó con Jesús, hermano, Él tuvo un encuentro con Jesús. Una vez estaba debatiendo con una persona, un amigo que es ateo, y decía, no, que es que hay muchas inconsistencias en los evangelios, en los apóstoles,
y son historias inventadas por ellos, de manera que es un cuento de hadas. Y me viene a la memoria el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, le dije: te ofrezco el apóstol Pablo, ¿qué me puedes decir de él? Él no vivió con Jesús, él no caminó con Jesús, él perseguía a los apóstoles, él perseguía a los discípulos de Jesús, pero tuvo un encuentro con Dios. Y su vida no fue la misma cuando se encontró cara a cara, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su vida no fue la misma. ¿Cuántos de ustedes aquí estuvieran dispuestos a morir por una mentira? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que nadie. Yo no moriría por una mentira. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por la verdad? Y la verdad me refiero de que cuando se te acuse de algo que tú no hiciste y tú estés diciendo la verdad y te estén diciendo eso no es verdad, pues bueno, la consecuencia es que si no cambias de opinión vas a morir. Pues es la verdad. Tengo que morir porque es la verdad. No hay cambio en eso. Entonces nosotros hermanos, tenemos que estar confiados, ¿verdad?, de lo que hemos creído. Y el apóstol Pablo murió y estuvo y defendió en todo momento, estuvo dispuesto a morir por la verdad, porque él sabía y él fue testigo del encuentro que tuvo con Jesús. Aunque no convivió con los discípulos, él tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y es el día de hoy es el carácter que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos de defender lo que hemos creído, en quién hemos confiado y en quién hemos creído, de manera que podamos defenderlo y decir: yo estoy dispuesto. Muchas veces mi esposa se enoja porque comento esto, pero le digo: yo prefiero morir apedreado por predicar su palabra, golpeado, que estar en un hospital. Si yo tuviera la opción, Dios ya sabe cuál es mi respuesta. Dice mi esposa: no, pero pues tú estás mal porque, o sea, Dios no te va a permitir que pases. Bueno, Dios sabe, y yo prefiero morir defendiendo en lo que yo he creído, en quien yo he confiado y lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo prefiero morir defendiendo eso que estar ahí en un hospital dependiendo de una máquina o de medicamentos. Y esa es la actitud que debemos de tener como cristianos, ¿verdad? Porque cuando uno conoce de Dios, menosprecia su propia vida, ¿verdad? Porque sabemos el galardón por el cual vamos a recibir allá en los cielos. Vamos a analizar un ejemplo en la Biblia de cuando la fe flaquea y las consecuencias que en ella hay. En 2 de Reyes 21 vamos a hablar de Manasés. Manasés fue el peor rey en la historia de Israel. Manasés empezó a reinar cuando tenía tan solo 12 años y su periodo abarcó 55 años en el poder. Fíjense nada más, de 12 añitos estando a cargo de toda una nación. 12 años. ¿Quién tiene 12 años aquí de los niños? Levanten la mano. 12 años. Romeo, ¿verdad? Imagínense la edad de Romeo dirigiendo toda una nación a esa edad. Bueno, Manasés fue el peor rey de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a leer, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer alternadamente. 2 de Reyes 21 del 1 al 9. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo hermano con los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal
e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue a Coreo, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo en los ojos de Jehová, para provocarlo a ella. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra y que a sus padres, contra que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense nada más. No solamente Manasés hizo el mal, sino su mal fue tan mal que fueron peor que los pueblos o las naciones que Jehová destruyó, ¿verdad? Que Jehová estaba tratando de apartar de los hijos de Israel. ¿Y qué pasó con Manasés? Bueno, Manasés, por desobediente, fíjense, no solamente dice que adoraba a Baal y a Acera, sino que en la casa de Dios metió imágenes. En la casa donde dijo, solamente le dijo a David y a Salomón que ahí iba a ser su nombre nada más, metió a estatua de acera y metió hasta incluso a los ejércitos de los cielos, o sea que era agorero, adoraba a imágenes y a todas las estrellas que estaban en los cielos y les rindió culto. Y edificó los lugares altos que su padre ya había tirado, Ezequías, ¿verdad? Entonces, lo más grave de todo esto es que él en la casa de Dios metió la idolatría dentro de su casa. Y fue peor que incluso los pueblos que estaban alrededor de Israel, pues no eran creyentes y hacían el mal. Pero fue más grave que él haya hecho eso en la casa de Dios. Y en 2 de Crónicas 3:10 vamos a ver que él se arrepiente y dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fue humillado, fue tomado como prisionero del imperio asirio y fue llevado a Babilonia. Mas luego fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me acuerdo de Dios. Primero no hago caso a lo que los sabios me dicen, lo que me aconsejan. Yo creo que a la edad de 12 años, hermanos, a la edad de 12 años uno no tiene tanto criterio, ¿verdad? Probablemente las personas que estaban rodeando Manasés a esa edad, a lo mejor él quiso complacerlos. Quiero pensar que dentro de sus servidores a lo mejor había personas que les gustaba adorar a Acera, a Baal, y él siendo un joven inexperto y para quedar bien con todos, pues quiso ser condescendiente con sus súbditos o su pueblo, de manera que tuviera la aprobación o la aceptación de su pueblo, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántos los que han estado en una empresa o han estado a cargo de un equipo de trabajo, cuántas veces ustedes no quieren ganarse a la gente, ¿no? Y muchos de las personas que no están acostumbrados a trabajar con grupos de personas quieren ganarse a la gente de la manera equivocada. ¿Y cómo es eso? La manera equivocada de que tú te quieras ganar a la gente es dándoles algo. Ahí está el primer error. Si tú como jefe les das, bueno, para que trabajen, les voy a llevar unos taquitos, ¿sí? Entonces tú llegas esa mañana, oigan, necesitamos que hagamos esta casa, esta barda, este techo, y órale, ok,
Ahí están unos taquitos. Entonces, tú, para que tu liderazgo y tu autoridad sea respetada, les tuviste que haber dado un taco, ¿verdad? Unos taquitos. De esa manera, tú quieres ser condescendiente y quieres ganarte la confianza de ellos, ¿verdad? Y bueno, ellos van a trabajar porque aparte de que les vas a pagar, ya les trajiste taquitos. Pero ¿qué va a pasar, hermano? La siguiente les vas a tener que dar tacos, la próxima les vas a tener que dar tacos. ¿Y qué crees? El día que tú les dejes de dar tacos, ellos no van a querer trabajar. ¿Por qué? Porque los enseñaste a que tenían que trabajar cuando tú les llevabas tacos. Y yo pienso que Manasés, a la edad de 12 años, rodeado de gente, quiso complacer tal vez a sus súbditos o a las personas que lo rodeaban, que a lo mejor adoraban a otras imágenes o a otros dioses. Y no le importó desobedecer a Dios, ¿verdad? Y traer toda esa maldición sobre su pueblo. Aún él fue mismo prisionero por los asirios en Babilonia. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Ya cuando está en Babilonia humillado delante de la presencia de Dios, le dice: sí, ahora sí, Dios, perdóname. Y el 13 dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Será cosa sencilla, hermanos, que tú, siendo rey de una nación y que después seas como tratado como un esclavo, de la nada te digan: bueno, regrésate, sigue siendo rey? ¿Ustedes creen que es fácil? Eso suena un milagro, ¿no? Suena un milagro. Suena que un día te vas, dejas tu casa, te llevaron preso por algo, tu casa se quedó abierta, y cuando regreses todo está intacto, no le falte ninguna tele, ningún cajón, ninguna cucharita, nada, que todo esté intacto. ¿Será fácil que eso pase? El dueño del hogar se fue, ¿verdad? El rey Manasés se fue. Por desobediente fue cautivo. Y cuando Dios escucha su oración, no solamente le permitió regresar a su tierra, sino que le regresó su autoridad, ¿verdad? El hijo de Manasés también hizo lo malo y murió asesinado. Lo voy a leer en 2 de Reyes 21:19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Muselemet, hija de Arus de Jopba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Y voy a pausar ahí. ¿Por qué Amón hizo lo malo? ¿Por qué hizo lo malo delante de Jehová? Pues porque vio a su papá, vio lo que su papá hizo, siguió los pasos de su papá. Bueno, el papá ahora ya se arrepintió, ¿verdad? El papá ya se arrepintió, y el Señor, por su misericordia, le restauró todo lo que él tenía. Pero ¿qué crees, hermano? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que le enseñamos nosotros a nuestros hijos, porque las consecuencias son para siempre. Fíjate lo que dice el 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. El padre le enseñó a adorar los ídolos, a adorar a Cera, a Baal, a las estrellas. Yo creo que esa, si pasaba una mosca de un color diferente, esa mosca hay que adorarla porque es de otro color. Adoraban a todo lo que se les atravesaba. Entonces Amón vio a su padre y vio la figura de su padre. Lo que su padre le enseñó era eso: adorar a todo menos a Jehová. Pero la consecuencia que fue para Amón fue terminar, y ya no hubo opción, ¿verdad? Aquí la Biblia no nos dice que Amón se arrepintió.
¿O no nos dice que Amón tuvo la oportunidad de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, verdad? Aquí no está escrito en la Biblia. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Hay que tener mucho cuidado con lo que le enseñamos a nuestros hijos, hermanos. Hay que orar por ellos. Hay que clamar por ellos y pedirles que aún su descendencia alcance misericordia. Hablando de la descendencia de tus hijos, pedirle: Señor, ten misericordia de mis hijos y de su descendencia de mis hijos. Porque a lo mejor hemos fallado como padres. Somos humanos, como padres fallamos, todos. No va a haber uno que diga: no, hermano, yo nunca he fallado como padre. Bueno, pues entonces será de Dios, ya está en el cielo, yo creo, porque la Biblia dice que la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. A lo mejor ya llegaste a ese nivel, bueno, ya estás en otro nivel. Pero mientras estemos aquí, hermanos, como padres vamos a cometer errores, ¿verdad? Pero pidamos a Dios que su misericordia alcance a tus hijos, hermano, primeramente, y a la descendencia de tus hijos. Y que tus hijos obedezcan y se sujeten a la palabra de Jehová, y que vivan conforme a las Escrituras para que reciban bendición. Los que conspiraron contra Amón, fíjense, él fue asesinado en su propia casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso al pueblo en la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Después aparece en escena Josías. Los demás hechos de Amón no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en un sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Ahora viene el nieto del peor rey de Israel, Manasés. Su nieto, fíjense cómo fue considerado. Su nieto fue considerado de los mejores reyes de Israel, y lo vamos a ver en 2 de Reyes 22. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, y hija de Adai de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vemos el contraste de Amón y de Josías. Ahora, Amón le dio un mal ejemplo a su hijo Josías, pero Josías vio las consecuencias. Josías pudo ver cómo asesinaron a su padre, supo que asesinaron a su padre por lo malo que había hecho. Vio lo malo, pero también vio las consecuencias. Y Josías no fue como su padre. Muchos decimos así de manera coloquial, ¿verdad? Hay veces que unos se escarmientan en cabeza ajena, ¿no? Hasta que no le pasa a uno, ahora sí nosotros entendemos: sí, yo me voy a cuidar. Hay videos allí en redes sociales que uno me dio risa, que una señora que está en una moto, que el señor de las motos que le está rentando la moto le está diciendo: oiga, es que bájele, vaya más despacio. Dice: ¿cómo ves? El viejito este, con otras palabras, pero le dice: el viejito este me está diciendo que vaya más despacio. Y su esposo, como que para andar con ella: no le hagas caso. Y en eso llega en la curva y se voltea uno de una moto, y se voltea y le dice: ya ves, por eso te dicen que vayas más despacio. Sí, por eso yo digo que voy más despacio. O sea, primero se va quejando, ya que ve el accidente, dice: no, pues sí, por algo lo dicen, ¿verdad? Por algo lo dicen que vayamos más despacio. A veces nosotros, hasta que no vemos las consecuencias, ¿verdad? Entendemos. Qué triste que tengamos que esperar a que pasen consecuencias. Pero qué bendición, hermano, que no tengas que esperar a que vengan las consecuencias para que tú seas transformado. Una vez más podemos ver el ejemplo de la fe genuina con Manasés. Después de que se arrepintió, hubo una fe genuina porque hizo lo correcto. Quitó las estatuas, volvió a hacer lo bueno.
significa que el Espíritu otra vez estaba sobre él, ¿verdad? Y con su nieto Josías. Josías rasgó sus vestidos cuando encontró el libro de la ley y vio cómo su pueblo había desobedecido la palabra de Dios. Él rasgó sus vestidos y dijo: ¿cómo es posible que hayan desobedecido teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? No solo eso, dice que retiró los utensilios que se habían usado para Baal. Fíjense, él incluso tan mal fue que Manasés agarró los utensilios que estaban destinados para la casa de Dios y los profanaron para otra deidad. Y él retiró todo lo que se había usado para otros dioses, porque lo que ofrecemos al Señor, hermano, debe ser puro, debe ser único. Hace tiempo hablábamos cómo es que el Señor le protegía a su pueblo. Decíamos, antes no existía la biología, ¿verdad? En esos años no existía nada de las bacterias, ni siquiera el nombre de bacteria estaba acuñado. Pero Dios, ¿cómo protege a su pueblo? Cuando les dice, ¿cómo vas a purificar? Si ahorita te digo, hermano, si tú necesitas inyectar a alguien y no sabes si está esterilizada, ¿cómo esterilizas esa aguja? Alguien que lo comente, bien fácil. Con fuego, ¿verdad? El calor esteriliza. Bueno, ¿qué les dice Dios? Cuando van a hacer el servicio, cuando van a usar los utensilios para hacer el sacrificio a Dios, le dice, vas a pasar por fuego lo que se pueda pasar por fuego. En ese entonces no existía el plástico, pero el plástico no lo podemos pasar por fuego. Pero un pedazo de tela a lo mejor no la podemos pasar por fuego. Dice, y lo que no puedas pasar por fuego, lo vas a pasar por agua. Fíjense cómo el Señor estaba enseñándoles acerca de la purificación y la prevención de bacterias, sin decirles directamente es una bacteria, pero les estaba dando instrucciones. También que les dice, cuando hay un animal muerto, no lo toques. Es que ya lo toqué, pero ya traigo una toallita húmeda. Ah, pues sí, ahorita sí traes una toallita húmeda y te lavas las manos, ¿verdad? Pero en ese entonces no había Clorox, ¿verdad? No había toallitas húmedas con desinfectante. Pero el Señor les decía, no lo toques. ¿Por qué? Porque sabían que con esas manos se iban a comer y se iban a contaminar, no solamente espiritual, sino contaminarse y enfermarse del estómago. La misma circuncisión, hermanos. Dios prevenía de enfermedades venéreas a través de la circuncisión. Les decía, circuncídense. Entonces, es por higiene. Muchas cosas el Señor le hablaba a su pueblo por higiene. A las mujeres, cuando estaban en su periodo, se decía que se tenían que apartar del campamento, ¿verdad? Se tenían que apartar. Ya está el varón, para que no caiga en tentación. Pero el Señor les daba instrucciones. ¿Por qué? No les daba la explicación, tal vez, pero el Señor los estaba preveniendo de algo, los estaba guardando de algo. Y así mismo es en nuestras vidas, hermanos. El Señor te está preparando, te está preveniendo de cosas, pero a veces nosotros no somos obedientes, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Reyes 23-24. Terminando con Josías. Josías, después de haber asesinado a su padre, él decide obedecer a Dios. Él decide hacer lo correcto. Y en el versículo 24 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y fíjense lo que dice el 25: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual, ni después de él. Con todo esto Jehová no desistió el ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés la había irritado.
Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. A pesar de que Josías agradó a Dios y quiso y se preocupó y se esforzó y quitó, él sí fue radical. Él barrió, dice ahí la palabra, dice en el 24, barrió con los encantadores y adivinos, arrasó con ellos, los quitó. Y todas las abominaciones que había hecho su abuelo, las quitó. Pero fíjense, no hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová como él lo hizo de corazón. Dice que ni después de él nació otro igual. Pero aún así con todo eso, lo que había hecho su abuelo había sido demasiado grande, ¿verdad? Que, bueno, Dios decide ya no tener cuidado de Judá. El pecado trae consecuencias, hermano. El pecado trae consecuencias. Muchos podrían decir, bueno, pues bueno, yo soy una persona en Cristo, pero yo ya no cualifico para una posición u otra. Bueno, hay muchos lugares en la viña del Señor. Se necesitan maestros, ¿verdad? Se necesitan ministros, se necesitan evangelistas. Hermanos, hay mucho donde podemos trabajar en la viña del Señor. Pero para otros puestos hay características que debemos de cumplir, ¿verdad? Porque lo dice su palabra, porque es un llamamiento santo. Y habrá personas que a lo mejor no califican por su testimonio. Pero hermano, el pastorado no es el único ministerio que el Señor tiene para que tú le sirvas. El pastorado no es el único, hermanos. Yo les quiero pedir, hermanos, que escudriñemos las Escrituras y que seamos sabios conforme a las Escrituras y conforme a la palabra, ¿verdad? De enseñar a todos aquellos, ¿verdad?, que nos rodean y hacer lo correcto delante de Dios. El pecado trae consecuencias. Y pido a Dios que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Hermano, el domingo pasado les comentaba, ¿verdad? El miércoles pasado, y el pastor lo comentó hoy en la mañana. Cuando una persona está triste, el pastor lo dijo hoy de diferente manera, pero bueno, dijo que se descuida su aspecto físico, ¿verdad? Está desanimado, no se baña a lo mejor. Yo les comentaba el miércoles, tú te das cuenta cuando una persona está en depresión y la persona misma no se da cuenta que está en depresión. A veces yo no me di cuenta, una vez me sentía así, yo no arreglaba mi cuarto, mi oficina la tenía un poco desarreglada y no me había dado cuenta que yo me sentía así. Y a veces ni te das cuenta, pero sí es cierto, tu carácter cambia cuando uno está en depresión, dejas de ser organizado, dejas de tener cuidado por tu aspecto personal. Sí, tu aspecto personal dejas de tener cuidado. Hasta en el trabajo, en la oficina, que dices tú, bueno, es un espacio que alguien más limpia, ¿verdad? En la oficina alguien más va y la limpia, pero aún así tienes un reguero de hojas. Entonces, ¿cómo te das cuenta tú que una persona está en depresión? Con esas tres señales. ¿Y por qué hablo de la depresión? El principal de los problemas de la salud, hermanos, es porque nosotros abrimos puertas, nos sentimos tristes, ¿verdad? Y cuando hay tristeza, llega la enfermedad a tu cuerpo. ¿No te has dado cuenta, hermano, que cuando están todos enfermos en tu casa de gripa o algo, tú no te enfermas, pero pasa algo, te pusiste triste por cualquier razón y en ese ratito te enfermaste? A mí me ha pasado. Yo duré tanto tiempo sin enfermarme y de repente algo pasó y me sacudió y ya estaba enfermo, ¿verdad? Entonces, hablaba de esto, hermano, porque debemos estar llenos de su Espíritu. Debemos dejar que el Señor, que el Espíritu nos llene y nos guíe con sabiduría. Necesitamos aplicar lo que está escrito aquí en la palabra de Dios y ser firmes, tener el valor de seguir lo que está en la palabra de Dios. No es fácil, y tú lo sabes, en el trabajo muchos tarde ponen un sobrenombre, ahí viene el aleluyo, ¿verdad? Ahí viene el hermano,
No es fácil porque vas a ser señalado. Pero hermanos, nosotros sabemos en quién hemos creído, ¿verdad, hermanos? Somos hijos del Dios viviente. Y aunque la ciencia diga que hay una enfermedad que no se puede curar, el Señor tiene la última palabra. Mi Dios tiene la última palabra. Si una persona dice no hay arreglo para esa persona, el Señor tiene la última palabra. Y oramos por sanidad, ¿verdad? Oramos por personas que tenían algún problema de salud. Y el Señor, yo sentí que el Señor se movió. Estos últimos días, el miércoles, el domingo, yo sentí mucha liberación. Yo sentí mucha sanidad, que el Señor estaba obrando en sanidad aquí en la iglesia. Y no quiero irme, hermanos, porque probablemente pasado mañana yo regreso a Monterrey. No quiero irme de aquí, hermanos, sin imponer manos acerca de lo que dice Pablo a Timoteo, de avivar el don que ya está en ti, porque el don ya está en ti, hermano, ¿verdad? Y dice Pablo que fue puesto por imposición de manos, ¿verdad? Hermanos, yo me he gozado el tiempo que me permite estar aquí el Señor, compartiendo la palabra, cantando, ministrando con ustedes. Yo me gozo y me conviene que en los negocios de mi Padre esté. Y este es mi negocio, ¿verdad? En los negocios de mi Padre, predicando su palabra. A eso el Señor me llamó, a eso el Señor me trajo a este lugar. Dios los bendiga a los que nos están viendo ahí en las redes sociales. Les recuerdo que estamos en South Davis Road 1700 en La Grange, Filadelfia La Grange. Nos pueden buscar así a través de Extensión Ministerios Filadelfia. Dios los bendiga.